Para generar una base de datos, simplemente tenemos que hacer un doble clic en el icono de acceso directo de Microsoft Access 2010. Automáticamente tendremos la vista inicial donde podremos decidir si vamos a crear una base de datos en blanco, vamos a utilizar una planilla o vamos a abrir una base de datos ya existente. Nuestra tarea es generar una nueva base de datos en blanco. El primer paso que debemos realizar es cambiar el nombre del archivo. Lo marcamos. Con el objetivo de nuestro curso, yo voy a nombrar este archivo base de datos formación. Podemos decidir dónde ubicarlo. La posición estándar es mis documentos. Hacemos un clic en el icono para cambiar eventualmente la posición en otra carpeta de mi equipo. Y una vez asignado el nombre, hacemos un clic en crear. Automáticamente se ha generado en mi carpeta documentos una nueva base de datos. Esta base de datos está vacía, pero ya existe. Ahora podemos comenzar creando una nueva tabla. La vista estándar en el momento de crear una nueva base de datos es la que tenemos en pantallas. Nosotros recomendamos estrictamente cambiar esta vista, pues irremediablemente todos los cambios, todos los ingresos que hagamos ahora, deberemos cambiarlos. Vamos a definir primero las características de la tabla y después vamos a ingresar datos en los registros. Para cambiar la vista, hacemos un clic en el grupo Ver. Ahora vamos a entender cómo trabaja Access. Tiene dos modos. En el momento de crear la primera vez la base de datos. Tenemos la vista de hojas de datos, donde podemos ingresar los datos, y tenemos la vista de diseño, donde vamos a determinar todas las características de nuestra primera tabla. Hacemos un clic en vista de diseño. Como es un nombre estándar el que tenemos, nos pregunta inmediatamente el título correcto o el título deseado para la tabla. En nuestro caso, vamos a hablar, por ejemplo, de clientes. Queremos hacer una tabla donde vamos a anotar todos nuestros clientes. Hacemos un clic en aceptar. En el panel de la izquierda vemos el primer objeto, tablas con el nombre clientes. En este momento tenemos que tener a mano el borrador donde habíamos decidido qué tablas crear, cuántos campos crear en esas tablas, qué tipo de campos vamos a utilizar, etc. En este ejercicio nos vamos a concentrar en una tabla para clientes muy sencilla que tenga solamente una clave de acceso, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Como sabemos, la clave de acceso es el primer campo que debe tener un registro. Ahora vamos a definir el nombre del primer campo, que será la clave de acceso. Podemos decir identificación, cliente. Una vez que hemos decidido el nombre, tenemos que ingresar el tipo de datos. Por ser el primer campo, el sistema nos ofrece automáticamente el tipo de dato autonumeración. Si hacemos un clic en el tipo de datos, podemos abrir el menú desplegable y ver los distintos tipos de datos que tenemos dentro de Access. Recordemos además nuestra lista de los distintos tipos y la descripción de cada uno. Por ser el primer campo, la clave de acceso, vamos a configurarla con el tipo de campo autonumeración, que va a almacenar números para garantizar un acceso no repetitivo a nuestro registro. Además del tipo de dato, vamos a ver en la pantalla en la parte inferior las propiedades de este campo. ¿Qué tipo de número tiene que tener, si es incremental o tiene otro valor, etcétera? Estas propiedades del campo las veremos posteriormente con mayor detalle. Hemos asignado entonces el nombre del campo, el tipo del campo, y ahora se trata de ingresar la descripción para que los próximos diseñadores puedan saber de qué se trata este campo. Vamos a realizar una pequeña descripción del campo. Esto es algo interno de Access que solo van a poder verlo los diseñadores.
A continuación, vamos a crear un campo que tenga el nombre precisamente del nombre del cliente. Presionando la tecla Tabulaciones, ingresamos al tipo de datos. Recordemos nuestra lista, qué tipo de datos va a ser conveniente para un nombre sencillo. Seguramente no será el tipo de campo memo, sino vamos a tomar texto con una característica determinada. La característica, la propiedad determinada del campo nombre, la vamos a realizar en la parte inferior de la ventana donde están las propiedades del campo. Vamos a determinar un tamaño del campo de 50 caracteres. Este valor es un valor resultado de la experiencia que uno tenga, qué tan largos pueden ser los nombres de pila de cada persona. En la siguiente celda del diseño de nuestra tabla vamos a escribir como corresponde una pequeña descripción de este campo. Presionando la tecla Tabulaciones, ingresamos a la siguiente celda en esta vista y ahora vamos a determinar el apellido. Presionamos la tecla Tabulaciones, texto es correcto. Presionamos nuevamente la tecla Tabulaciones y vamos a ingresar la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, no nos va a convenir tomar texto. Tenemos otro tipo. Efectivamente, tenemos un tipo de cambio fecha y hora. Ingresamos en el menú desplegable y hacemos un clic en fecha y hora. Describimos la fecha de nacimiento. Es una opción no obligatoria. Y esta característica se la vamos a dar dentro de las propiedades del campo. Requerido, no es obligatorio. Una vez que hemos terminado cada uno de los nombres del campo, podemos cambiar a la lista de vista de hojas de datos. Como ya tenemos generada una tabla, podremos realizar otras tareas con esta tabla, aunque la tabla todavía no tiene ningún registro. Hacemos un clic en vista de hojas de datos y el sistema nos recuerda que hemos hecho cambios en el diseño. Al hacer el cambio en el diseño, antes de cerrarlo, tenemos que guardar esos cambios. Hacemos un clic en sí y ahora sí, hemos creado la primera tabla y estamos en condiciones de generar cada uno de los registros. Presionamos la tecla Tabulaciones y comenzamos a generar el primer registro. Presionando la tecla Tabulaciones, ingresamos al siguiente registro y así sucesivamente.